Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 44 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público orientado para opositores. Un artículo 44 que habla sobre el procedimiento electoral. ¿Y qué se elige? Pues, por un lado, se eligen los miembros de la Junta de Personal donde corresponda a la Junta de Personal y por otro lado se eligen los delegados de personal allí en las unidades electorales donde corresponda. Y sin más dilación comenzamos con el primer párrafo de este artículo sin apartados que dice así. El procedimiento para la elección de las juntas de personal y para la elección de delegados de personal se determinará reglamentariamente teniendo en cuenta los siguientes criterios generales. Así que este artículo 44 establece una serie de criterios generales que deben cumplir todos los procedimientos electorales de todas las administraciones públicas. Y a cada una determinará reglamentariamente más especificidades, pero los criterios generales están aquí y deben cumplirse. Y el TREBEP nos habla de 6 criterios generales, que son los siguientes. A. La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto, que podrá emitirse por correo o por otros medios telemáticos. Esto nos suena a algo parecido a la Constitución en cuanto al sufragio. ¿Qué significa que sea personal? Pues que se vota individualmente. Directo significa que se elige directamente a los representantes, sin que existan intermediarios. Libre, en el sentido de tener la libertad de votar sin coacción. Y secreto, en el sentido de que el voto no es conocido por otros. Y también se abre la posibilidad de que el voto pueda emitirse por correo o incluso por medios telemáticos. Es decir, a distancia. Así que, primer criterio general en cuanto al sufragio, en cuanto a ese voto para elegir miembros de juntas de personal y delegados de personal. Siguiente, B. Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo. No tendrán la consideración de electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a través de Real Decreto o por decreto de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Así que, cuestión del apartado B, ¿quién puede votar y quién puede ser votado? ¿Quién puede votar? Esos son los electores. ¿Quién puede ser votado? Esos son los elegibles. Pues bien, ya que los juntas de personal y delegados de personal representan a los funcionarios, pues en primer lugar son los funcionarios, los electores y elegibles, pero no todos los funcionarios. Ya veremos que los funcionarios tienen varias situaciones en cuanto a su estado, que ya lo veremos en los artículos finales del TREBEP. El más común es que se encuentren en servicio activo, situación de servicio activo. Así que en esta situación, es decir, trabajando en su puesto de trabajo normalmente, los funcionarios podrán votar y podrán ser votados. Funcionarios en situación de servicio activo. Muy preguntable esto. ¿Quién no será elector ni elegible? Pues aquellos funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúa a través de Real Decreto o por decreto de los consejos de gobierno. Es decir, aquellos funcionarios que hayan sido nombrados por Real Decreto en ámbito estatal o por decreto en ámbito regional o autonómico, no podrán ser ni electores ni elegibles. Estos son aquellos que suelen ocupar altos cargos o puestos de especial relevancia dentro de la administración pública. Así que estos altos cargos no podrán votar ni ser votados. Bien, seguimos. C. Podrán presentar candidaturas
las organizaciones sindicales legalmente constituidas o las coaliciones de estas, y los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre que el número de ellos sea equivalente al menos al triple de los miembros a elegir. Así que, ¿quién puede presentarse? ¿Quién puede presentar candidaturas? Pues bien, todos estos miembros de junta de personal y delegados de personal estarán dentro de una candidatura, de un papel. ¿Y quién podrá presentar esos papeles? Pues organizaciones sindicales legalmente constituidas, incluso coaliciones, si se unen varios sindicatos. Y no solo las organizaciones sindicales o coaliciones, sino también los grupos de electores dentro de una misma unidad electoral. ¿Qué diferencia hay entonces entre organización sindical y grupo de electores en este caso? Pues las organizaciones sindicales son sindicatos oficiales con estructura y registro legal, mientras que los grupos de electores son coaliciones temporales, formadas por trabajadores de una misma unidad electoral para presentar candidaturas, sin necesidad de estar constituidos como sindicatos. Así que si un grupo de funcionarios de una misma unidad electoral se pone de acuerdo, podrá formar un grupo de electores y presentar candidaturas para la elección de junta de personal y delegados de personal. Pero los grupos de electores tienen una limitación. Siempre que su número sea como mínimo el triple de miembros a elegir. Si hay que elegir 7 miembros, pues ese grupo de electores debe tener como mínimo 21 miembros. Es un mínimo. Muy preguntable también. Seguimos. D. La junta de personal se elegirán mediante listas cerradas, a través de un sistema proporcional corregido, y los delegados de personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario. Así que diferencias entre el sistema electoral de junta de personal y delegados de personal. En cuanto a junta de personal, en primer lugar, las dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Se elige mediante listas cerradas y mediante un sistema proporcional corregido. Esto nos suena a las elecciones al Congreso. Y los delegados de personal, haciendo un símil con respecto a los otros, en vez de listas cerradas, se elige mediante listas abiertas y en vez de un sistema proporcional corregido, se utiliza un sistema mayoritario. ¿Qué diferencia hay entre listas cerradas y listas abiertas? Pues listas cerradas, en las listas cerradas los votantes eligen una lista completa de candidatos sin poder modificar el orden o seleccionar candidatos específicos. Esto nos recuerda a las listas de partidos políticos, en las que salen ya cerrados y ordenados todos los candidatos a ocupar escaños. Y en cuanto a listas abiertas, los votantes pueden seleccionar candidatos individuales de diferentes listas, eligiendo los que prefieren sin importar su orden. Así que aquí hay más flexibilidad en cuanto a las listas abiertas. ¿Y qué diferencia hay entre sistema proporcional corregido y sistema mayoritario? Pues el sistema proporcional corregido asigna los escaños, en este caso las representaciones en la junta de personal, en este caso sería, juntas de personal, asigna esos escaños, por decirlo de algún modo, de manera proporcional a los votos obtenidos, pero con algún ajuste o corrección que favorece a los grupos más votados. Aquí no se entra en detalle, simplemente lo importante es saber que la junta de personal se asocia al sistema proporcional corregido. ¿Y el sistema mayoritario? Pues asigna todos los escaños, para que nos entendamos, o la representación, en este caso vendría mejor esa palabra, al candidato o lista más votada. Todos a la lista más votada, sin tener en cuenta la proporción de votos de otros candidatos o listas. Bien, así que, muy importante, también lo pueden preguntar muy fácilmente. Juntas de personal, listas cerradas, sistema proporcional corregido.
delegados de personal, listas abiertas y sistema mayoritario. Apartado E. Los órganos electorales serán las mesas electorales, que se constituyan para la dirección y desarrollo del procedimiento electoral y las oficinas públicas permanentes para el cómputo y certificación de resultados reguladas en la normativa laboral. Así que, para este proceso, se constituirán mesas electorales para llevar a cabo todo este proceso electoral, las elecciones, tanto para dirigir como desarrollar el proceso. Y por otro lado, estarán las oficinas públicas permanentes para después, para el cómputo y certificación de resultados. Así que mesas electorales para el durante y oficinas públicas permanentes para el después. Y por último, F. Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral, excepto las reclamaciones contra las denegaciones de inscripción de actas electorales que podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social. Así que, ¿qué pasa si hay problemas? Si hay impugnaciones, pues habrá un procedimiento arbitral. ¿Qué es esto? Pues es un mecanismo para resolver disputas electorales donde una tercera parte neutral, el árbitro, escucha los argumentos de las partes y emite una decisión vinculante, evitando recurrir a la vía judicial. Pero aquí hay una excepción. No todas las impugnaciones siguen un procedimiento arbitral, sino que las reclamaciones contra las denegaciones de inscripción de actas electorales, exclusivamente esas, podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social. Es decir, nos saltamos el procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos y directamente se impugnan, se reclama ante la jurisdicción social, denegaciones de inscripción de actas electorales. Así que sin más, queda analizado este artículo 44. Muy importante que todos estos 6 criterios son criterios generales y que luego reglamentariamente se determinará el procedimiento cada administración. Pero estos criterios generales hay que seguirlos y hay que sabérselos también, porque son muy preguntables. Todos son muy preguntables, especialmente en lo del apartado C, el triple de miembro a elegir, la diferencia entre en el D, en la junta de personal y delegados de personal también, el F, el excepto, también hay que tener mucho cuidado, y lo de que sean electores elegibles los funcionarios solo en situación de servicio activo, también lo pueden preguntar perfectamente. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 45. Un saludo.